Hola a todos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Edinson Guanches por acá. Vamos a revisar este primer caso, este talud. Teníamos originalmente un talud que tiene una altura acá de aproximadamente 10 metros, ¿okay? Desde el nivel cero hasta la cresta, que son 10 metros. Luego, este talud tiene unos suelos que están definidos allí previamente. Acá están las características de una arena limosa y por acá tenemos las características de una grava bien gradada. Si yo me voy acá a la opción de asignar y marco el botón derecho, veré que arriba está la arena arcillosa y luego abajo tendré la grava bien gradada. ¿Okay? Si quiero ver las características, sobre todo la arena arcillosa, que es la que va a determinar la estabilidad del talud, le doy acá a editar y voy a conseguir que tiene un buen ángulo de fricción y tiene cierta cohesión, 8 kilopascales, 8 kilonewton metro cuadrado, que es un valor de cohesión relativamente bueno para una arena de este tipo, donde esa pequeña proporción de cohesión va a ayudar a dar estabilidad al talud. Y este ángulo de fricción interna, fíjense que tiene una buena magnitud también, por lo que podemos esperar un buen comportamiento desde el punto de vista de estabilidad. No tenemos nada, no tenemos anclaje, ni clavos, ni refuerzos. Todo esto se puede modelar en función de lo que arroje el análisis de estabilidad. A nivel de sobrecarga, tenemos acá una sobrecarga en la cresta del talud, en el tope, de aproximadamente 10 kilonewton por metro cuadrado. Y de momento no tenemos acción sísmica, que ya sabemos para el caso de taludes podemos atenderlo mediante el uso de los coeficientes de respuesta lateral, el valor de K sub H o el valor de K sub B si están considerando el sismo vertical. Acá lo tengo establecido como diseño por carga permanente. En la configuración, me devuelvo al primer botón, he definido que vamos a trabajar con factores de seguridad, con teoría de CD. Y bueno, el tema de los factores de seguridad en talud es algo que siempre hay que revisar el código local, la referencia local. Sin embargo, factores de seguridad que estén entre 1.30 y 1.50 son bastante convencionales en la práctica para la mayoría de los casos. Algo de esto también vimos en la sesión teórica. Y ya luego, por ejemplo, el factor de seguridad contra sismo por lo general está entre 1 y 1.1. En algún caso extremo pudiese hablarse de un valor 1.15, 1.2. Esto va a depender de la regulación local. Pero típicamente estos son valores bastante frecuentes que se utilizan con la teoría ASD. Recuérdense que también esta herramienta nos permite trabajar con estado límite, con el eurocódigo, con LRFD, que es lo que típicamente utilizaríamos, por ejemplo, para el área de puentes y así sucesivamente. Entonces, con esta información acá, yo voy a irme directamente a análisis y lo que típicamente se hace es establecer un primer análisis con optimización. El que sea optimización indica que vamos a obtener la curva más probable de falla, que es la que tiene asociado el menor factor de seguridad, el factor de seguridad más pequeño. Y luego, a partir de esta revisión, yo puedo pedirle que revise todos los otros métodos que hemos visto en la teoría, Felenius, Spencer, Jambu, Morgenstern y así sucesivamente. En este caso estoy trabajando con superficies circulares, que son las más indicadas para un suelo homogéneo, donde se esperan fallas o a pie de talud o a base de talud. A pie sería justo en este punto, a base estaríamos desplazados un poco hacia acá. Es lo que típicamente ocurriría en este tipo de taludes. Pero si tenemos suelos estratificados, más heterogéneos, donde hay variación de suelos con la profundidad, etcétera, siempre es bueno activar la opción de las secciones poligonales, donde la sección poligonal va a estar ya en función de otras teorías más recientes. Digo más reciente porque son las que salieron después de las teorías clásicas de los métodos de rebanada. De igual forma son las teorías que ya tienen ciertos años en la práctica y la vamos a considerar en la mayoría de las referencias bibliográficas. Tal método de Sarma, Spencer, Jambu y así sucesivamente. ¿Okay? De momento, para este talud realmente la superficie circular es lo más indicado para el tipo de suelo que tenemos allí modelado. Acá hay como una especie de malla invisible donde este punto que se ve que se está moviendo en todas direcciones está tratando de ubicar la línea de falla más probable, que sería la que tenga asociado el factor de seguridad más bajo, y en ese caso nos está dando 1.43. 1.43 sería el factor de seguridad con presencia de esta sobrecarga y tomando en cuenta las características del suelo que tengo por acá. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver cómo varía este valor de 1.43 a medida que vamos incorporando nuevos elementos al talud, como por ejemplo el agua. Si yo me voy acá el agua y marco acá en esta opción de agua, voy a ver que puedo asignar nivel freático,
puedo trabajar incluso con el coeficiente RU, que me permite trabajar con la relación de presiones de poro que se mide en sitios con piezómetro. Muchas veces estas mediciones de presiones de poro o de relaciones de presiones de poro, que para eso se utiliza el coeficiente RU, se hace instalando tuberías de PVC perforada y hacemos unos monitoreos durante un cierto tiempo para poder ver las variaciones del nivel freático según la estación del año y todo esto. Esto nos permite también hacer análisis de sensibilidad. No es lo mismo que el agua esté más arriba, esté más abajo. Entonces, en función de eso, podemos tener todas esas verificaciones. Si queremos incorporar superficies de succión, realmente tiene unas opciones para tratar el agua de forma bien interesante, sobre todo cuando interactuamos con el área hidráulica, ¿no? Muchas veces estos taludes son parte de proyectos de puentes y en el área de puentes trabajamos con ingenieros hidráulicos, ingenieros del área hidrológica, donde estas personas se encargan de hacer los análisis de socavación, los análisis de escorrentía, todo lo que serían los cálculos de gradiente de agua en el terreno. Entonces, en ese caso, ellos nos pueden dar lineamientos de cómo considerar el comportamiento del agua del talud, y esto es lo que de alguna manera tenemos acá reflejado. En este caso, fíjense, el agua está definido con unos puntos que yo puedo editar numéricamente o puedo agregar gráficamente. Para que tengamos una idea, voy a eliminar este acá y voy a dar acá ingresar, y fíjense, yo lo puedo hacer simplemente de esta manera, ¿no? Es como una forma muy cómoda de modelar, y fíjense que acá lo que estoy considerando es una superficie de agua, donde incluso si yo quisiese puedo añadir la grieta de tracción, que es esa profundidad, ¿eh? Esta que sale acá de color magenta, que es esa profundidad de grieta que típicamente identificamos en la superficie del talud cuando hacemos los análisis cuando hacemos las visitas de inspección que les comentaba la sesión pasada. Por lo general uno busca pararse acá a borde de talud, identifica la profundidad de la grieta de tracción y eso nos da un parámetro de comportamiento del talud, y también nos puede indicar unos mecanismos de falla de tipo talud infinito o fallas superficiales. De momento vamos a hacerlo como comportamiento como talud profundo. Vamos a considerar esta línea de agua que hemos dibujado, que vamos a suponer que fue determinado en los ensayos de perforación, ya sea mediante SPT, mediante CPT o porque simplemente se instalaron piezómetros en el sitio. Y a partir de allí, entonces, vamos a volver a efectuar nuestro análisis, pero entendiendo que ahora hay agua en el terreno. Vamos a ver qué puede ocurrir a nivel de factor de seguridad. Fíjense entonces que él vuelve a identificar la misma línea de falla que teníamos antes, pues dejé activada la opción de optimización, o sea que dejé que buscase por si existía una línea de falla diferente en lo que apareció el agua. De momento no, sigue siendo la misma superficie de falla, pero con un menor factor de seguridad. Yo puedo decirle acá que haga la revisión con todos los métodos para esta línea de falla y doy acá a analizar, y él me comienza a reportar lo que ocurre para cada procedimiento. Fíjense que el método de Fellenius, este es el método más clásico. De acá es donde nace realmente el concepto del método de las rebanadas, de las dovelas, como veíamos en la teoría. Entonces, en este caso, este método siempre va a arrojar el factor de seguridad más pequeño, se le considera el más conservador. Para este caso, por ejemplo, cuando nuestro límite es 1.30 y el de Felenio está ligeramente por debajo, bueno, ya es decisión del proyectista ver si hace alguna modificación sobre el talud o sobre los parámetros, etcétera, para poder validar este parámetro, este valor, corrijo, de factor de seguridad, o si ya simplemente se entiende que al ser el método más conservador, el resto de los métodos indican que el talud se comporta de manera adecuada. Entonces, bajo este análisis vamos a seguir incorporando elementos al talud y vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con el sismo. Vamos a dar acá aquí analizar sismo, y este coeficiente horizontal que me indica esta flecha que tengo acá sería el que me va a permitir obtener las fuerzas desestabilizadoras por acción sísmica horizontal. En este caso no voy a considerar sismo vertical, pero lo puedo hacer de igual manera. El software permite incorporarlo en el análisis. Y si yo dejo acá un factor KSUH 0.15, hay varios criterios para definir este coeficiente, como lo hemos visto en clase. Y decíamos que uno muy frecuente, uno muy común y que realmente es muy cómodo en la práctica, que si tenemos el Peak Ground Acceleration del terreno, el PGA, y supongamos que ese valor es de 0.30 G, bueno, podemos hablar de un KSUH de
el 50% de PGA, que es el método de Heath-Fins que les mencionaba en una de las láminas. Y bueno, en ese caso, si la aceleración del terreno es 0,30, aquí tendríamos un coeficiente de 0,15, que ya sabemos que esa variación depende de que esto realmente no es un sistema rígido, un sistema flexible. Además, hay un proceso de incoherencias de onda cuando el terremoto llega al área del talud y todo esto. Entonces, bueno, ya sabemos que habría terremoto y habría presencia de agua, como hemos visto, como hemos definido en el caso anterior. Vamos a ver qué ocurre, pero ahora en la configuración de etapa voy a asignar la opción sísmica para que me verifique contra el factor de seguridad que considera la acción sísmica, que acá lo he dejado en un valor igual a 1, que como les digo, en algunos casos puede ser más exigente, puede ser 1.1, 1.2, pero en ASD, en la mayoría de la bibliografía, en la mayoría de los textos van a conseguir que para los casos convencionales, esos factores de seguridad sin sismo están entre 1.30, 1.50 y por lo general el caso sísmico está entre 1 y 1.1 cuando se den esos valores porque hay una regulación local que indica lo contrario o que simplemente ya trabajemos con otros métodos en donde consideramos estados límites de resistencia, eventos extremos, servicio, etcétera, que es lo que especifica, por ejemplo, el código LRFD o los lineamientos que indica el Eurocódigo. Entonces, si yo doy acá a analizar, vamos a seguir el mismo concepto, pero vamos a volver a pedir la optimización para saber de que no hay una línea de falla diferente ubicada en otra zona, para que él vuelva a hacer la optimización. Y vamos a ver qué arroja por acá. Bueno, fíjense que ahora con la acción sísmica hemos pasado a 1.03. Desde el punto de vista de diseño estamos bien. ¿Okay? Esto siempre es una pregunta frecuente de algunos estudiantes que me dicen, bueno, 1.03 contra 1, eso no es una diferencia muy pequeña. Bueno, realmente hay que ver cuál es el criterio que se está utilizando, porque desde el punto de vista de análisis por factor de seguridad, por esfuerzos permisibles, si el límite es 1 y realmente nos da 1.01, realmente estamos cumpliendo con el factor de seguridad. Que quisiésemos tener una reserva mayor, etcétera. Bueno, ya eso es a criterio del proyectista. Pero desde el punto de vista de análisis, esto está correcto. Si hemos definido que el factor de seguridad es 1 o simplemente es 1.05 o 1.1, así sucesivamente.